Relatos del lado oscuro. Presenta Aventureros precoces. Primer capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante que surtía insumos para la marina, en Nantucket, donde yo nací. Mi abuelo materno era abogado con buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante dinero. Creo que me quería más que a nadie en el mundo. Era lógico que yo esperaba heredar la mayor parte de sus bienes. Al cumplir los 6 años me envió a la escuela del viejo Ricketts, un señor manco y de costumbres excéntricas. Ahí permanecí hasta los 16 años. Después asistí a la academia del señor Ronald en la montaña. Ahí me hice amigo íntimo de Augusto, el hijo del señor Barnard, capitán de fragata. Augusto era casi 2 años más grande que yo. Había ido a pescar ballenas con su padre a bordo del John Donaldson y siempre me platicaba de sus aventuras en el Océano Pacífico del Sur. Yo solía ir a su casa con frecuencia, donde permanecía todo el día y a veces pasaba la noche. Dormíamos en la misma cama y se las ingeniaba para mantenerme despierto casi hasta el alba, contándome historias de los indígenas de la isla de Tinian y de otros lugares que había visitado en sus viajes. Gradualmente fui sintiendo mayor deseo por hacerme a la mar. Yo poseía un barco de vela llamado Ariel, que valdría unos $75. Cabían en él 10 personas cómodamente. Con esta embarcación cometíamos las locuras más temerarias del mundo, y al recordarlas ahora me maravillo de contarme entre los vivos. Voy a narrar una de esas aventuras, a modo de introducción a un relato más extenso y trascendental. Una noche hubo una fiesta en casa del señor Barnard. Al final, Augusto y yo estábamos bastante mareados. Como de costumbre, en casos semejantes, preferí quedarme a dormir allí que regresar a mi casa. Augusto se acostó muy tranquilo. Yo ya me iba a quedar dormido cuando se levantó de repente. No dormiré, ni por todos los Arthur Pym de la cristiandad, cuando está soplando una brisa tan hermosa del sudoeste. ¿Qué sucede, Augusto? Creo que estás trastornado por el vino. ¿Crees que estoy borracho? Pero jamás en mi vida he tenido más despejada la cabeza. Estoy cansado de estar echado en la cama como un perro en una noche tan hermosa. Me vestiré y saldré a hacer una travesura en tu barca. No puedo decir qué me pasó, pero aquella idea loca me pareció la cosa más deliciosa y razonable del mundo. Soplaba un viento fresco y hacía frío, pues estábamos a finales de octubre. Pero salté de la cama en una especie de éxtasis y le dije que yo era tan valiente como él y que me hallaba tan dispuesto a divertirme o cometer cualquier locura, como cualquier Augusto Barnard de Nantucket. Nos vestimos sin pérdida de tiempo y corrimos a donde estaba amarrada la barca. Se hallaba en el viejo muelle, cerca del depósito de maderas de Punky y compañía. Dando bandazos contra los toscos maderos, Augusto saltó dentro y se puso a achicar, pues la lancha estaba medio llena de agua. Izamos el foque y la vela mayor, los mantuvimos desplegados y nos metimos mar adentro. La noche estaba despejada y fría. Augusto se puso al timón y yo me situé junto al mástil sobre la cubierta del camarote. Surcábamos las aguas a gran velocidad sin hablar. Al fin le pregunté a mi compañero: ¿hacia dónde te diriges, Augusto? ¿Cuándo regresaremos? Yo voy a la mar. Tú puedes irte a casa, si te parece bien. Al volver la vista hacia él me di cuenta de que estaba muy agitado. Tenía el rostro más pálido que el mármol y le temblaban de tal modo las manos que apenas podía sujetar el timón. Comprendí que algo no marchaba bien y me alarmé seriamente. Por aquel entonces sabía yo muy poco del gobierno de una barca y, por tanto, dependía enteramente de la pericia náutica de mi amigo. Además, el viento había arreciado bruscamente y nos íbamos alejando rápidamente de tierra por sotavento. Pero sentí vergüenza de mostrar miedo y durante casi media hora guardé un silencio absoluto. Sin embargo, no pude contenerme más. Augusto, creo que es mejor que regresemos. Sí, enseguida. Ya es hora.
Enseguida regresaremos. Esperaba esta respuesta, pero había algo en el tono de estas palabras que me infundió una indescriptible sensación de miedo. Volví a mirar a mi amigo con atención. Tenía los labios completamente lívidos y sus rodillas se entrechocaban tan violentamente que apenas podía tenerse en pie. ¡Por Dios, Augusto! ¿Qué te sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? Nada. ¿Por qué? Nos vamos a casa. ¿No lo ves? Comprendí entonces la verdad. Corrí hacia él para levantarlo. Estaba borracho, horriblemente borracho. Ya no podía tenerse en pie, ni hablar, ni ver. Tenía los ojos completamente vidriosos, y cuando en mi acceso de desesperación le solté, rodó como un tronco hasta el agua del fondo, de donde acababa de levantarlo. Era evidente que durante la noche había bebido más de lo que yo sospeché, y que su conducta en la cama había sido el resultado de un estado de embriaguez muy acentuado, estado que, como sucede en la demencia, permite a la víctima imitar el comportamiento de una persona en plena posesión de su juicio. El frío había producido su efecto natural. Ahora se hallaba completamente sin sentido y no había probabilidad de que lo recobrase pronto. Tal vez sea muy difícil que se den cuenta de lo extremo de mi terror. Sabía que era incapaz de gobernar la barca y que un viento recio y una fuerte bajamar nos precipitaban a la destrucción. Se estaba levantando una tempestad a nuestras espaldas. No teníamos brújula ni provisiones y era evidente que si manteníamos nuestro derrotero, perderíamos de vista la tierra antes del amanecer. Estos pensamientos, con otros igualmente espantosos, pasaban por mi mente y durante unos momentos me paralizaron. La barca cortaba las olas con terrorífica velocidad. Fue realmente maravilloso que no zozobrase, pues Augusto había abandonado el timón y yo estaba demasiado agitado para pensar en tomarlo. El viento seguía arreciando espantosamente y cada vez que nos alzábamos por un cabeceo de la barca sentíamos romper las olas sobre nuestra bovedilla, inundándonos de agua. Pero yo tenía las piernas tan entumecidas que ni me daba cuenta de ello. Al fin, aguijoneado por la desesperación, corrí al mástil y largué toda la vela mayor. Como era de esperar, cayó volando por fuera de la borda y al empaparse arrastró consigo al mástil. Esto fue lo que me salvó de la muerte inminente. Solo con la vela triangular navegué velozmente, arrastrado por el viento, libre del temor de una muerte inmediata. Empuñé el timón y respiré con más libertad al ver que aún nos quedaba una esperanza de salvación. Augusto seguía sin sentido en el fondo de la barca y como corría inminente peligro de ahogarse, pues había unos 30 centímetros de agua donde él yacía, me las ingenié para medio incorporarlo, dejándole sentado y pasándole por el pecho una cuerda que até a la argolla de la cubierta. Me encomendé a Dios y me preparé a soportar lo que sobreviniese con toda la fortaleza de mi voluntad. Apenas había tomado esta resolución cuando de improviso un estrepitoso y prolongado alarido, como si procediese de las gargantas de 1000 demonios, pareció envolver a la barca por todas partes. Jamás en la vida olvidaré la intensa angustia de terror que experimenté en aquel momento. Se me erizó el cabello, sentí que la sangre se me helaba en las venas y que mi corazón cesaba de latir. Y sin ni siquiera alzar la vista para averiguar la causa de mi alarma, me desplomé sin sentido y cuán largo era sobre el cuerpo de mi compañero. Al volver en mí, me hallaba en la cámara de un ballenero llamado El Pingüino, que se dirigía a Nantucket. Varias personas se inclinaban sobre mí y Augusto, más pálido que la muerte, me friccionaba las manos. Oh, gracias a Dios. Abriste los ojos, Arthur. Gracias a Dios. Habíamos sido arrollados por el ballenero, que iba muy deprisa. En la atalaya de proa iban varios vigías, pero ninguno vio nuestra barca hasta el momento en que ya era imposible evitar el choque. Y sus gritos de aviso eran los que me habían asustado de un modo tan terrible. Según me contaron, el enorme barco pasó sobre nosotros con más facilidad que nuestra pequeña embarcación hubiera pasado sobre una pluma, y sin notar el más leve impedimento en su marcha. Ni un grito surgió de la cubierta de la víctima. Solo se oyó un débil y áspero chasquido, mezclado con el rugir del viento y del agua.
Y eso fue todo. Creyendo que nuestra barca era un simple e inútil casco a la deriva, el capitán siguió su ruta sin preocuparse. Por fortuna, 2 de los vigías afirmaron que habían visto a una persona en el timón y hablaron de la posibilidad de salvarla. Siguió una discusión cuando el capitán Block se encolerizó. No tengo ninguna obligación de estar vigilando los cascarones de nuez. Mi barco no está destinado a una tontería así. Si hay un hombre en el agua, nadie tiene la culpa más que el propio interesado. Por mí, puede ahogarse e irse al diablo. Ante aquellas palabras que revelaban una horrenda crueldad, Henderson, el segundo de a bordo, se hizo cargo del asunto, tan indignado como toda la tripulación. Al verse apoyado por los marineros, le dijo al capitán que era digno de estar en galeras y que desobedecería sus órdenes aunque lo ahorcasen al poner pie en tierra. Empujó a Block, que se puso muy pálido y no respondió nada, y se dirigió a la popa, empuñó el timón y con voz firme dio la orden de que todos regresaran a sus puestos, y el barco viró diestramente. Todo esto llevó casi 5 minutos, y las posibilidades de salvar a cualquiera eran muy escasas, admitiendo que hubiese alguien en la barca. Sin embargo, Augusto y yo fuimos salvados, y nuestra salvación pareció deberse a 2 de esas casualidades afortunadas que los sabios y los piadosos atribuyen a la especial intervención de la providencia divina. Henderson subió a un bote con 2 hombres. Acababan de apartarse del costado del ballenero cuando el barco dio un violento bandazo a barlovento. Y Henderson, en el mismo instante, levantándose de su asiento, gritó a la tripulación que retrocediera. A pesar del peligro del intento, se asió a las cadenas mayores en cuanto estuvieron a su alcance. Un nuevo y violento bandazo sacó al costado del estribor del barco, fuera del agua casi hasta la quilla, y entonces se hizo evidente la causa de su ansiedad. Sujeto del modo más singular al casco del pingüino y chocando violentamente contra él a cada movimiento del barco, se veía el cuerpo de un hombre. Después de varios esfuerzos inútiles realizados durante los bandazos del barco, fui sacado al fin de mi peligrosa situación y subido a bordo, pues aquel cuerpo era el mío. Al parecer, uno de los pernos que sujetaban la madera del casco se había salido y había atravesado el cuello de mi chaqueta de lana verde, rasgándome la parte posterior del cuello entre 2 tendones, hasta la altura de la oreja derecha. Inmediatamente me metieron en la cama, aunque parecía que mi vida se había extinguido por completo. No había ningún médico a bordo, pero el capitán me trató con todas las atenciones, supongo que para enmendar, a los ojos de la tripulación, su atroz conducta al inicio de la aventura. Mientras tanto, Henderson se había vuelto a apartar del barco, aunque ahora soplaba un viento casi huracanado. No habían pasado muchos minutos cuando tropezó con algunos fragmentos de nuestra barca. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Los gritos de Augusto indujeron a los arriesgados marineros a perseverar en la búsqueda, aunque el capitán Block les hacía reiteradas señales para que regresasen, y aunque a cada minuto que pasaban sobre las aguas en tan frágil bote, se exponían al más inminente y mortal peligro. Realmente es casi imposible concebir cómo la diminuta embarcación en la que estaban pudo escapar de la destrucción. Después de haber buscado en vano durante media hora, decidieron regresar al barco. Apenas habían tomado esta resolución cuando... ¡Socorro! ¡Socorro! Un débil grito surgió de un objeto oscuro que pasaba flotando rápidamente cerca de ellos. Se lanzaron en su persecución y enseguida le dieron alcance. Resultó ser la cubierta intacta del Ariel. Augusto se agitaba en ella, al parecer en los últimos estertores de la agonía. Al atraparlo, vieron que estaba atado a la madera flotante con una cuerda, la que yo le puse. Augusto escapó así de una muerte terrible. Tiempo después de haber sido puesto a bordo del pingüino, pudo entender las explicaciones que le daban acerca del accidente que le había sucedido a nuestra barca. Ahora comprendo. Gracias por salvarnos. Cuando recobré el conocimiento estaba debajo del agua, girando con velocidad vertiginosa, atado con una cuerda. Después me sentí elevado súbitamente. Mi cabeza chocó con algo duro y volví a desmayarme. Al despertar estaba en el agua y podía respirar con cierta libertad, pues el viento empujaba la cubierta y yo flotaba de espaldas. Pero un golpe de mar me arrojó
Procuré mantenerme pidiendo ayuda. No me acordaba del Ariel, ni de cómo nos embarcamos. Solo tenía un vago sentimiento de terror y de desesperación. Por lo que a mí se refiere, fui reanimado después de haber probado en vano todos los medios durante 3 horas y media. Fue gracias a las vigorosas fricciones con franelas mojadas en aceite caliente que sugirió hacer a gusto. La herida de mi cuello, aunque tenía un aspecto terrible, era de poca importancia y me repuse pronto de ella. El pingüino entró en puerto hacia las 9 de la mañana, después de haber capeado una de las borrascas más recias desencadenadas en Nantucket. Augusto y yo logramos llegar a casa de su padre a la hora del desayuno, que por fortuna se había retrasado algo debido a la reunión de la noche anterior. Imagino que todos en la mesa se hallaban demasiado fatigados para advertir nuestro cansancio. Sin embargo, los muchachos podemos hacer maravillas para fingir, y creo que ninguno de nuestros amigos tuvo la más ligera sospecha de que la terrible historia contada por unos marineros en la ciudad acerca de que habían pasado por encima de una embarcación en el mar y de que se habían ahogado unos 30 o 40 pobres diablos tenía que ver con nuestra barca Ariel, con Augusto y conmigo. Los dos hemos hablado muchas veces del asunto, pero sin estremecernos jamás. Nunca en mi vida, Arthur, tuve un desaliento tan grande como esa madrugada, cuando a bordo de nuestra pequeña embarcación me di cuenta del alcance de mi embriaguez y sentí que me estaba hundiendo bajo los efectos de su influencia. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Primer capítulo. Edgar Allan Poe. La serie que hoy iniciamos es una adaptación de la única novela escrita por el estadounidense Edgar Allan Poe, publicada originalmente por entregas en la revista Mensajero Literario del Sur, a petición del editor. Pero cuando Poe dejó su trabajo como crítico en esta revista, dejó inconclusa esta novela. Posteriormente la retomó y concluyó para publicarla en 2 volúmenes en 1838. Las aventuras de Arthur Gordon Pym es una de las obras más controvertidas y enigmáticas de Poe, quien ya había abordado temas de marineros en sus relatos Manuscrito encontrado en una botella, La caja oblonga y Un descenso al Maelstrom. Sin embargo, en esta novela, el protagonista vive una serie de aventuras que involucran una amplia gama de horrores, desde ser enterrado vivo, morir de hambre o de gangrena, ser contagiado de rabia, sobrevivir al motín de un barco, encontrarse con un barco fantasma, sufrir el ataque de los tiburones, naufragar en medio de una tempestad, recurrir al sacrificio y al canibalismo para sobrevivir, enfrentarse a bestias desconocidas, ser atacado por una tribu de salvajes y ver lo que nunca ningún ser humano ha sido capaz de ver y vivir para contarlo. Cabe mencionar que Poe vivió una experiencia traumática al atravesar de niño el Atlántico en un barco a vela durante 34 días en medio de tormentas, en el año de 1825. Algunas personas ven un paralelismo entre el autor y el protagonista, no solo por este hecho, sino por el miedo a ser enterrado vivo, los problemas que genera el abuso del alcohol y hasta por las entonaciones de ambos nombres, Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym. Pero aunque el difícil viaje de su niñez debió inspirarle, es notable que aunque no fue un viajero habitual, pudo describir con lenguaje marino y detalles técnicos muchas peripecias en el océano. Para su novela, Poe no podía inspirarse en otras obras de ficción que relataran viajes marinos porque aún no existían. De hecho, él fue una influencia en este sentido para autores como Melville, Baudelaire y Julio Verne, pero sí recibió influencia de Daniel Defoe con su novela Robinson Crusoe, de Samuel Taylor Coleridge con su poema La balada del viejo marinero, así como de las leyendas de buques fantasmas que se contaban. Además, en su época, sí existían crónicas de viajes de exploración como los realizados por Charles Wilkes, Benjamin Morrell y Jeremiah Reynolds. Había mucho interés por descubrir qué había más allá del Polo Sur y se discutía la teoría de que la Tierra era hueca. Los episodios de las aventuras de Arthur Gordon Pym se desarrollan sin descanso. Una situación peligrosa se resuelve desembocando al mismo tiempo en otra distinta. Algunas personas alaban este desarrollo, mientras que otras lo critican por falta de estructura. Para hacer más creíble el relato,
Poe presentó a Pym como una persona real que le había hecho llegar sus aventuras viajando hacia el Polo Sur. Explicó que el señor Pym no confiaba en sus habilidades literarias, así que le pidió a Poe que reescribiera sus anotaciones. De ahí que justifique la variación en el estilo literario, así como del contenido realista o ficticio de sus distintos capítulos. También se aclara en el texto que Pym murió en un accidente antes de culminar su relato y que se perdieron sus anotaciones finales que explicarían gran parte de los acontecimientos que vivió. El editor del libro, también inventado por Poe, escribió un apéndice en el que se agregaron algunos datos para entender los últimos capítulos. Hay quienes piensan que esto fue una genialidad imaginativa y literaria de Poe, mientras que otras personas opinan que su ficción había tomado un curso casi imposible de concluir y que su final resulta incluso molesto, pues después de tantos detalles macabros, atrocidades y horrores extraños, no hay una conclusión única. Julio Cortázar prologó una de las ediciones de esta novela explicando que hubo dos tipos de recepción de la obra cuando se publicó, señalando: a la opinión dominante en el sector erudito, según la cual este relato representa un fracaso de la mayoría de los principios y aún de las facultades creadoras de Poe, se opone la entusiasta aceptación de los poetas y de los aficionados a un género que cabría calificar de realismo mágico, en el que encuentran el doble valor de un libro de aventuras lleno de episodios vividos y a la vez de una corriente subterránea, evasiva y extraña. Un trasfondo que cabría considerar alegórico o simbólico de no tener presente la tendencia contraria del autor y sus explícitas referencias en este sentido. Se dice que el mismo Poe llamó a esta obra un libro muy tonto, pero Jorge Luis Borges lo considera una obra maestra. Las aventuras de Arthur Gordon Pym es una de las piezas narrativas más notables del siglo XIX, que combina un estilo elegante con una historia profunda. Abarca varios géneros literarios como el fantástico, el sobrenatural, el épico, el biográfico e incluso el espiritual. Sea cual sea la postura ante esta novela de giros inesperados, infiernos personales y exploraciones dentro del alma humana, no deja de ser fascinante, sugerente y de múltiples interpretaciones. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.